Última parte. Bueno, ¿qué nos queda para terminar con el tema de los neoclásicos? ¿Qué pasó con el neoclasicismo? Nosotros dijimos que tuvo su irrupción hacia 1870, el pensamiento neoclásico, y que venían de las universidades. Aparecieron las universidades de Cambridge en Inglaterra, en Suiza la Universidad de Lausanne y en Austria la Universidad de Viena. Esa es la primer camada de pensadores neoclásicos. En su apogeo, nosotros consideramos que el apogeo del neoclasicismo estuvo entre 1880 y 1914. Digamos, ahí destacan Alfred Marshall, que viene de la Universidad de Cambridge, y Wilfredo Pareto de la Universidad de Lausanne. Marshall es el más representativo, digamos. Pero no podemos decir el neoclasicismo es marshallismo como podemos decir marxismo, no lo podemos decir de la misma manera, porque acá hay muchos pensadores. Pero Marshall es uno de los más representativos. Y fue la edad de oro del neoclasicismo, la expansión que habíamos hablado antes de los mercados, la época que no había ni guerras ni grandes levantamientos obreros, pequeñas, pocas líos entre países, digamos, la guerra anglo-boer, en fin, pero nada que sacudiera el mundo hasta 1914, claro, que comienza, podemos poner en 1914 comienza su declinación. En 1914 en adelante comienza a declinar. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado en estos años? Primero, la expansión monopólica. Digamos, hacia fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ya hay autores que empiezan a hablar de una nueva forma de capitalismo, una mutación del capitalismo, un desarrollo del capitalismo dialéctico que fundamentalmente ha tomado la idea de que la atomización del mercado dejó de ser una realidad, como había visto Smith, tal vez Ricardo, y que ahora ya no hay atomización del mercado, ahora hay grandes actores en el mercado, sobre todo en el aspecto de la oferta. Digamos, aparecen los monopolios y aparece una profusa bibliografía y escritores que tienen que ver con estas cuestiones monopólicas, fundamentalmente de la rama del marxismo. Aparece Lenin hablando sobre el imperialismo, que así se llama el capitalismo monopolista, Rosa Luxemburgo, Gilferdi, comienzan a hablar de imperialismo, que es la etapa monopólica del capitalismo, esta expansión monopólica de grandes grupos económicos, de grandes empresas difundidas por todo el mundo. Una segunda cuestión que hace que entre en discusión, y por eso en declinación, el pensamiento neoclásico, es la Primera Guerra Mundial. Al estallar la Primera Guerra Mundial hay un problema. Decimos, ¿pero cómo? ¿No era que el mercado era el mejor asignador de recursos? Y ahora estalla una guerra por los mercados. Es decir, se rompe el famoso equilibrio armónico que daba la mano invisible. La mano invisible no se verifica. Si no, no hubiera habido una guerra mundial, una guerra entre potencias por los mercados. Potencias que, valga decirlo, atrás de cada una de ellas hay grandes empresas, ¿no? Que son las que empujan. Y por último, y no menos importante, se produce en 1917 un hecho fundamental que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa de 1917 pone en el centro del debate, ¿qué cosa? La intervención estatal. Ya ahora no es que el Estado no interviene, el Estado interviene en todo, es omnipresente, es omnipotente. Hace un modo de producción distinto su aparición, un modo de producción distinto en donde la Revolución Socialista lo que hace es abolir la propiedad privada y generar que todo sea propiedad estatal, propiedad colectiva. Y sin embargo, sigue produciendo y sigue generando bienes materiales y servicios. Entonces, claro, se pone en discusión el rol del Estado, viendo que hay un modo de producción distinto que no necesita el capitalismo, que tiene a los trabajadores y a sus dirigentes como
los que impulsan adelante la producción material para toda la población y la sociedad. En ese momento, el mundo entra en una profunda etapa de crisis. Fíjense todo esto, cómo revoluciona el pensamiento. Y esta profunda etapa de crisis tiene un cimbronazo brutal, porque después de la Primera Guerra Mundial no se logran resolver los problemas del crecimiento y la acumulación capitalista. Viene una profunda crisis, que es la crisis del 29, que ocupa toda la década del 30, pero que no termina de resolverse, sino con otra guerra, con la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45. Recién ahí se patea el tablero, hay una nueva distribución de los países y de quién domina sobre esos países, pero atrás están las grandes corporaciones empujando, o las grandes ideas. Es así que cuando en 1917 se produce la Revolución Rusa, el socialismo estaba en un sexto del mundo. Había un sexto del territorio mundial que estaba con un modo de producción distinto. Cuando termina la Segunda Guerra, un tercio del territorio mundial estaba en la órbita de lo que se dio en llamar el campo socialista. Entonces coexisten dos modos de producción distintos en ese momento. En uno no existe la propiedad privada de los medios de producción y impulsa una inserción territorial y política amplísima. Y no solo gana territorio, sino que al interior del mundo capitalista tiene representantes de todo tipo en los partidos comunistas, que están en todos los países que quedaron de este lado de Occidente y con perspectivas revolucionarias. Por lo tanto, fíjense qué lío, ¿no? Para resolver este problema y para lograr salvar al capitalismo, hay que esperar en esta etapa la aparición de nuestro próximo pensador, el que vamos a tratar en la unidad que viene, que es tal vez el pensador más brillante del siglo XX, porque logró que el capitalismo resurja de este tipo de crisis. Pero para eso tenía que relajar algunas de las grandes fuerzas ideológicas que tenía el neoclasicismo, romper con algunos de esos dogmas. Por eso nosotros decimos que Keynes, que de él se trata, no solo es continuación del neoclasicismo, sino que también es ruptura. Pero esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Gracias por escucharnos y lean la bibliografía, no se olviden que es buena. Hasta la próxima.